Vamos a leer el versículo número 1 y 2, el 3 y el 4. Nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. James, a servant of God, of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion, greetings. Hermanos míos, Count it all joy, my brothers, tened por sumo gozo when you meet trials cuando os halléis en diversas pruebas, of various kinds, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cada día 6 no os falte ninguna cosa. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Leemos una vez más el 4. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos la oportunidad que nos das de poder estar juntos, reunidos para estudiar el santo libro de tu palabra. Señor, tráenos siempre discernimiento, tráenos siempre, Dios amado, tráenos revelación, danos sabiduría y danos un corazón receptivo a tu palabra. Te lo suplicamos, te lo pedimos, lo recibimos, Espíritu Santo. A la vez te ponemos las necesidades. Señor, aquí hay también acción de gracias por la graduación, dice, de mi hijo, Eric Castillo Magaña, ingeniero mecánico. Bueno, ya tenemos más ingenieros. Así que, hermano Rigo Castillo es su padre, sin duda. Bueno, felicitamos. ¿Dónde está ese campeón? Levante la mano si está por ahí. No vino. Está trabajando. Bien, hermanos, vamos a sentarnos. Tomen sus lugares. Vamos corriendito a dar un pequeño repaso de lo que es la carta a Santiago. We're going to fastly look backwards into the letter from James. Primeramente, Santiago, ya lo decíamos el jueves antepasado, que Santiago es medio hermano del Señor Jesús, o era. Firstly, as we said last Thursday, James is our Lord Jesus' half-brother. Si usted quiere llevar anotación para que usted pueda estar seguro de esto, If you want to take notes so you can be sure about this, en el libro o en el Evangelio de Mateo 13:55, pues ahí vamos a encontrar que habla de los hermanos del Señor Jesús. and we can find this information in the Gospel of Matthew on chapter 13 and verse number 55. La Biblia habla que su familia era contraria al Señor. The Bible says that his own family was against him, En, against the Lord. en Juan 7:4 al 6 vemos que los hermanos en carne del Señor, hijos de José y María, We can see on the Gospel of John, on chapter 7, from verses 4 to 6, our Lord's brothers in the flesh, the sons of Joseph and Mary, estaban siempre en contra de él. En estos versículos que usted lee allí, ellos están insinuando al Señor que vaya a Jerusalén. were against him. And actually, they were tempting the Lord so he could go to Jerusalem Como una manera despectiva, in not a proper way, porque en este caso ellos no estaban conscientes que Jesús
verdad era el Mesías que ya estaba. because they were not really aware that the Lord or Jesus was the Messiah that they were expecting. Y lo más tremendo es que no sabían que el Mesías era su medio hermano en la carne. The worst thing of all is that they did not know that the Messiah was his brother in the flesh. Este Santiago que estamos empezando a estudiar, vamos, This James that we're studying right now, tiene en su momento su conversión, es decir, se convierte. Por eso tenemos una carta de Santiago. at the proper moment, he had his conversion to the Lord. So this is why we have a letter to James. La gran pregunta es cómo, bueno, si antes eran contrarios al Señor, ¿cómo es que ahora Santiago es un siervo y aparte de esto era el principal de la iglesia evangélica en Jerusalén? The real question here is how someone that was against the Lord became the first and most important person in the church in Jerusalem. Por ejemplo, el caso de la carta de Santiago, esto es bueno que lo vayamos aprendiendo. For example, the letter to James. Esta carta trata de 3 o 4 detalles importantes This letter is about 3 or 4 important details que son bastante impopulares, como el caso del tema de lo que eran los ricos, One of the topics is the topic about rich people, el tema de la lengua y algunos otros language, and many others están dentro del contenido de esta carta. that are held in the content of this letter. Esto es como un panorama de quién era Santiago. This is like an overview of who James was. Santiago, en primer lugar, no era un apóstol del Señor en su ministerio. First of all, James was not one of the original apostles. ¿Cómo fue que hoy Santiago aparece siendo uno de los grandes pilares de la iglesia de Jerusalén? What happened that now James has become one of the greatest foundations of the Jerusalem church? Decíamos que fue la paciencia del Señor con sus hermanos, con sus medios hermanos. We said before that this is due to the patience of the Lord with his half brothers. Él sembró la semilla en ellos y tenemos el resultado luego que Él se fue al cielo. He sowed the seed in them, and then we see the results after he went into heaven. En este caso, Santiago, hermanos, la carta de Santiago también lo decíamos que fue una carta que fue bastante difícil el que se aceptara dentro del canon de la Biblia. We also said that the letter from James was a very difficult letter to be taken as canon from the Bible. Y esto era porque el asunto o el contenido de la carta habla, menciona mucho el caso de las obras. This is due to the fact that the letter has in its content talks about much of works. Y si ustedes o nos damos cuenta que el trasfondo de esa iglesia evangélica que despega en Jerusalén And we know now that the background of the church in Jerusalem es una iglesia que está luchando, tratando de alejarse de lo que era el aspecto de obras para salvación. the fact that this church from Jerusalem was trying to get far away from the fact that we can get salvation or achieve salvation by works. Y en el caso de Santiago, cuando habla de obras y todo esto, esta era una dificultad para los copistas o más que todo para los recopiladores de la palabra. And in the case of the letter from James, it was a problem due to the content of it, since it talked about a lot of works. No fue fácil que aceptaran esta carta, por lo menos Martín Lutero, los reformadores decíamos que pelearon fuertemente para no darle cabida a lo que era esta carta como una carta inspirada.
And in the case of, for example, Martin Luther, it was hard for him to accept the letter from James due from him and all the reformers to accept it due to its content of works. Pero qué bien que luego, hermanos, en diversos concilios, por supuesto, porque el que nosotros tengamos ya, como se dice, ¿verdad? Ya terminado el producto, por decirlo de esa manera, no ha sido fácil. And we're glad that the different councils were able to achieve a final book, as we know now, the Bible. Nada fácil porque el hecho de lograr recopilar todos los libros, cartas de la Biblia, fueron concilios, fueron discusiones encarnizadas y sucesivamente, pero el Espíritu los fue guiando para que ellos fueran encronizando y viendo que la Biblia o la carta de Santiago en particular tiene una continuidad en la palabra. It was not easy for the councils to collect the whole sum of the books in the Bible, but we're glad now that James is included due to its continuation of the faith. Bien, vamos a entrar luego de ese repaso, vamos a entrar, esto es por los que no estuvieron la vez pasada. And we're going to talk a little bit of what we talked last time. Vamos a entrar a explorar, a explicar, a detallar estos versículos que hemos leído. And we're going to explain a little bit these verses we have read. Bueno, en primer lugar, Santiago en este versículo número 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. First of all, the first verse says, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Es interesante ver de qué manera Santiago se presenta en esta carta. It's very interesting to see the way James introduces himself in this letter. Fíjese bien, como siervo de Dios. As a servant of God. Vayamos poniéndole atención a esto. Let's pay attention to this. Y también siervo del Señor Jesucristo. And also as a servant of the Lord Jesus Christ. En primer lugar, hermanos, esto nos hace ver la tremenda humildad de este hombre ya ahora convertido. And this makes us see the humbleness of James, a new convert in the Lord. Primeramente, cuando dice y del Señor Jesucristo, está aceptando la deidad, está aceptando que su medio hermano, el que en él no creía antes, ahora es Dios. We can see now that since this introduction that James is accepting his half-brother, the Lord Jesus Christ, as a deity, as God. Y esto se aclara cuando él dice y el Señor Jesucristo. And we can see this in the fact that he calls his brother Jesus as Lord. El concepto Señor en el campo judío es deidad. The concept of the word Lord in the Jesus in the Él Jewish se está dirigiendo, hermanos, a las 12 tribus. Esto es lo que dice. He's talking to the 12 tribes. A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. To the 12 tribes that are in scattered. Vamos a ver, tendríamos como alguna dificultad para como decir, bueno, ¿cómo es que Santiago se está dirigiendo a las 12 tribus? We might ask ourselves, how is it that James is talking or referring to the 12 tribes? Sí, por el hecho de que, bueno, si relacionamos iglesia con las 12 tribus, pues vamos a ver una dificultad. We might ask ourselves, what is the relation between the church and the 12 tribes of Israel? Pero no olvidemos que Santiago es un judío nato. We must not forget that James is a born Jewish. Y que Santiago, en este caso, hermanos, está, por supuesto, pensando en ese campo judío, puramente judío.
And that James is thinking about his Jewish background. Y por otro lado, Santiago And está relacionando lo que en este caso sería esa iglesia inicial, que es un hecho pues que fueron judíos los primeros. on the other hand, James is making a relation between the first part of the church, which was Jewish in its beginning. Ustedes han leíamos un día de estos, estábamos enseñando en el caso de Hechos 8:1 en adelante. And in the Pablo, And it says that Stephen dies and Peter rises, y viene la persecución de la iglesia. and that is what detonates the persecution of the church. Bueno, entonces en este caso estamos como encajando la idea a las 12 tribus que están dispersas. Salud. Está diciendo Santiago, pues está echando en cuenta a esos judíos que han sido dispersos por todas las vecindades. So this is why, since the fact that Stephen was killed, that James is talking to all the Jews that have been scattered due to the fact that they all ran away from Jerusalem. Ahora, hermanos, luego de este saludo y esta introducción de Santiago, And after the greetings and introduction from James, sin más preámbulo, vemos de qué manera entra a un tema importante. and we can see without further ado how he goes on to a very important issue. Y el tema que va a tocar en estos primeros versículos del 2 al 4 And he's going to talk about in verses 2 to 4. es fe, constancia en la prueba. It's about faith and to be constant in the trials. Constancia en la prueba. Fe, constancia en la prueba. Es decir, eso es lo que vamos a explicar en esta noche. And today we're going to talk about perseverance in the trials, during the trials. Ahora, hermanos, vamos a ver. Cuando hablamos de prueba, ¿qué es lo que está diciendo Santiago acá? And when we talk about of trials, what is James talking about? Fíjese bien, hermanos míos, It says, brothers, tened por sumo gozo consider it pure joy cuando os halléis en diversas pruebas. whenever you face trials of many kinds. Bueno, la gran pregunta sería, bueno, ¿por qué es este el tema por el cual inicia sin darle más preámbulos a nada más, sino que a esto? One would ask ourselves, why would James start his letter with this subject of trials? Es decir, ¿por qué? Bueno, no es un saludo de amor. Why is it not an introduction about love? ¿Por qué no es un saludo de una esperanza un poco más clara? Why are not the greetings about hope, something more clear? ¿Por qué no es un asunto como más teológico, lo que Santiago podía haber empezado a decir? Why doesn't James start his letter about theological issues? Sino que Santiago entra con un asunto y un tema de prueba, But he starts with a subject which is trials. de prueba. Trials. ¿Y qué significa? ¿Y por qué es lo que, bueno, trae Santiago con esto de las pruebas? But what is the meaning of the trials? What is he talking about? What does he want to talk about? El asunto es, hermanos, que todos debemos de estar conscientes The fact is that we all must be aware que el trasfondo de la iglesia, that the background of the church, el trasfondo de la iglesia, digámoslo de nuevo, the background of the church el trasfondo de la iglesia siempre
va a ser un trasfondo de pruebas. will always be a background of trials. El problema es que siempre hemos de alguna manera cometido un error. And we have always made a mistake, and that is a problem. Aquellos que, bueno, queremos ser muy benevolentes con lo que es la palabra de Dios. To all of us who want to be too good about the Word of God, Y por lo general siempre estamos ofreciendo un evangelio fácil. and we're, in general terms, we're always offering an easy gospel. Estamos ofreciendo un evangelio de un caminar sin problemas. We're offering a gospel in which we're gonna go through without any problems. Pero Santiago no está viendo ese evangelio. But James is not looking the gospel that way. Fíjese bien que Santiago es el siervo que no salió de Jerusalén, estuvo toda su vida ahí. And let's notice the fact that James was the servant that never went out of Jerusalem. He never went to the scattered. Aunque era un hombre, un siervo respetable en la iglesia, Even though he was a very respectful servant in the church, pero por supuesto antes de morir él y ellos, la iglesia en sí, but before he died, him and the church itself ya era una iglesia que estaba teniendo dificultades. was already a church with many difficulties and trials. Si leemos en el capítulo número 5 del libro de los Hechos, And if we read in chapter number 5 of the book of Acts, nos vamos a dar cuenta de ya las cárceles que estaban llevando y soportando Pedro y los demás discípulos. we're going to see that Peter and the other disciples were already being jailed. And Y los estaban llevando a la cárcel, les estaban amenazando they were being menaced and taken to jails. y les estaban diciendo, si siguen hablando más de este nombre, And they were being told and menaced if they kept talking about that name, which is Jesus, van a tener problemas. ¿Y qué significa eso? they were going to have problems. Lo que significa eso es que es un evangelio o el evangelio lleva implícito lo que es el dolor, lo que es la persecución, But lo what- que es la prueba. But what does that mean? This means that the gospel in itself means it has trials, it has pain, it has many other negative sides. Damos un amén. Amen. Tiene dentro de su trasfondo pruebas. In its background, the gospel is trials. Se dice que Santiago no murió del corazón. It is said that James did not die from the heart. No murió porque se le subieron los triglicéridos. He didn't die because of any heart disease. Se dice que Santiago, hermanos, fue mártir. He said it is said that he was martyred. Flavio Josefo, decíamos, narra un poco de su historia. Josephus, the historian from the Jews, talks about his history. Que dice que lo tomó nada menos Ananías, el sumo sacerdote. And Josephus says that Ananias, El sumo sacerdote del tiempo de Jesús, ¿se acuerdan que allí estaba Ananías? Bueno, Ananías es el que manda a que suban a Santiago al pináculo del templo de Salomón y lo derrumban. Ananias, the priest, he's the one that took James to the top of Solomon's temple and had him smashed to the ground. O sea que ya vemos que hay ya un conocimiento y es más ya un sufrimiento por causa de la fe. And we know now here that there is a suffering because of the faith. Y vienen y termina, en este caso Santiago, siendo martirizado por los enemigos del evangelio. And we know now that James ends his career being martyred by the enemies of the gospel. Ahora la gran pregunta, hermanos, Now the big question, brothers, es que, bueno, ¿y por qué este asunto del evangelio, por qué lleva en el trasfondo lo que es tales cosas como, pues, pruebas?
persecuciones. So we might ask ourselves the big question, why is the gospel in its background about trials and persecutions and pain? La razón es que usted sabe que cuando, ya lo hemos explicado, And the reason is that, as we have explained before, hemos explicado que cuando se escucha la palabra arrepentimiento, we have heard that when we hear the word repentance, lo que significa la palabra arrepentimiento the meaning of the word repent es media vuelta, is al contrario. look in a different direction. Entonces, esa es la razón, vamos, And that is the reason es la razón por la cual desde el momento que un Santiago, que un Pedro, que un Pablo, And this is the reason for which James, Peter, Paul, que todos estos siervos de la iglesia inicial all these servants of the empezaron a ser hermanos angustiados, perseguidos y martirizados, all these servants of the church were persecuted, es porque ya no profesaban lo que era el mundo, por decirlo de esta manera. is because they were not friends of the world. Es porque ya no seguían las pisadas de la religión, que es otro caso. It's because they were not going to follow the footsteps of the religion. Es porque habían dado media vuelta. It's because they had turned their back to the world. Es porque habían escuchado la palabra arrepentidos. It's because they heard the word repent. Decíamos que es un término militar griego We said before that this is a military Greek word. que cuando ellos escuchaban arrepentidos, en el idioma nuestro es media vuelta. But when we hear the word repent in our language, this means to have a. Y eso es lo que ha sucedido en la iglesia, han dado media vuelta. And this is what has happened in the church. that Y they have cuando turned their back. se da media vuelta, hermanos, demos un amén los que hemos dado media vuelta. But when we turn around, No se escuchó, hermano. Bueno, la señal de que hemos dado media vuelta es que luego vamos a tener problemas. and the signal that we have turned ourselves to our backs to the world is that we're going to have problems, trials. Luego, cuando no tenemos problemas, And when we don't have problems, cuando no tenemos problem, es, hermanos, hay que ponerle atención. and let's notice when we don't have any trials in our lives. Cuando no tenemos problemas, hay que preguntarse qué está sucediendo. When there's no problems in our lives, we have to ask ourselves, what is happening? Y no es que estemos deseando los problemas, And it's not that we're wishing for trials. es que el dar media vuelta trae consigo problemas. And it is the fact that turning around brings with itself problems. Trials. Cuando nosotros hablamos de estos temas en este lado de la tierra, And when we talk about problems in this side of the earth, como que nos vemos un poco extrañados. we find ourselves Nos vemos extrañados, nos Doubting. vemos extrañados, porque, bueno, como decía hace un momento, el evangelio que se nos ha presentado siempre es el evangelio de los logros, el evangelio de los alcances, el evangelio de la prosperidad. Es más, we find ourselves amazed because we have learned about a gospel which is about achievements, prosperity, and many other things that are not the gospel. ese es el evangelio. Entonces, por eso es que nos vemos un poco así pensativos en las iglesias de este lado de la tierra. This is why we find Y, ourselves. y creo que no es la excepción nosotros acá. This is why we find ourselves amazed. Yo estoy about the viendo problem. que, bueno, y así es, eso de media vuelta, eso significa que es que estamos ya contrario a lo del mundo. So it's turning our back to a world. Sí, eso significa. Is the Por eso es que estos hombres o esta iglesia, Santiago y todos estos, estaban familiarizados con este fenómeno. And this is why James and all the apostles knew about the trials. Ellos estaban familiarizados que no era camino de rosas el evangelio. They knew that the gospel was not an easy road. Ellos estaban conscientes que era una guerra encarnizada. They knew that this was a fleshly war.
Y qué mejor mensaje, hermanos. Damos un amén. But what better message, brothers? Qué mejor mensaje. Ahora podemos entender con razón. No nos habla Santiago de un tema amoroso del evangelio. And what better message, brothers? This is why James doesn't talk to us about love in the gospel. Santiago nos habla de la crudeza, del trasfondo del evangelio. James talked to us about the rawness of the background of the gospel. ¿Están conmigo, iglesia? Nos habla de la dureza del evangelio. He talks to us about the hardness of the gospel. Porque como decíamos, sin preámbulos, luego de que saluda a las 12 tribus Because as we said before, without any hesitation after his greetings, dispersas, entra al tema que va a tocar. he goes straight into the subject, which is trials. Y dice, habla, hermanos míos, And he says, my brothers, tened por sumo gozo count it all joy cuando os halléis en diversas pruebas. when you meet trials of various kinds. Está hablando la experiencia. Está hablando alguien que está inmerso dentro de todas las dificultades que trae el evangelio. The person talking here is someone with experience and knows everything by the fact that he has lived them. Y está diciendo hermanos, se refiere a sus hermanos. Y fíjese bien el término, tened por sumo gozo, no dice cuando, hoy que estás pasando, dice cuando os halléis, está hablando de un futuro, está hablando de un más allá, cuando os halléis. And consider the fact that James is talking about that to be pure joy when you find yourselves. Cuando os halléis en diversas pruebas, When you find yourselves in different trials. estas van a venir This means that they will come. de una o de otra manera. One way or another trials Si will come. es que hemos dado media vuelta. If we have turned our backs to the world. Damos un amén. Si es que hemos dado esa vuelta de arrepentimiento, If we have turned our backs to the world and repented. tarde o temprano Sooner or later, tendremos que enfrentar dificultades dentro de nuestro caminar cristiano. we're going to have to face difficulties in our Christian life. Lo vamos a tener que enfrentar. We're going to have to face them. Y vienen estas pruebas y pudiéramos llamarle también tentaciones, que también es un término que podemos incluirlo. And these trials, we can also call them as temptations. Como tentaciones, como pruebas. Temptations as trials. Ahora, ¿por qué tiene que venir estas pruebas? ¿O por qué están ahí dentro de la vida del creyente? But why do we have to face these trials? Why are these part of the Christian life? Uno se pudiera preguntar, hermanos, uno pudiera decir, One might ask oneself, bueno, ¿por qué Dios permite esto? why would God allow ¿Estamos this? escuchando? De un amén lo que estamos escuchando. ¿Por qué Dios permite esto? Why would God allow trials Si somos su pueblo, if we are His people? de un amén en el pueblo del Señor. ¿Por qué permite esto? Why would He allow it? Bueno, a la verdad, hermanos, yéndonos al grano, es Dios el que permite esto. And in all truth, if we say things clear, it's God, the one who allows everything. Porque yo le diría, ¿puede Dios librarnos de todas las situaciones? And I would ask you, can God free us from every single situation and trial? Hago la pregunta una vez más, ¿puede Dios librarnos de las tentaciones? Can the Lord ¿Puede Dios librarnos de aquellas pruebas que pueden venir exclusivamente por nuestra fe? Can the Lord free us from the trials and temptations that come from faith? ¿Puede Dios librarnos? Es la gran pregunta esta noche. Can He free us from trials? Is that the Sí, question? puede librarnos. Él es el Todopoderoso. Yes, He can. He is the Almighty. Hermanos, tenemos suficientes testimonios del poder que Él implementó para librar a su pueblo. We have enough witnesses in the Bible of the power of God. Pero ¿por qué es que Él no interviene de inmediato cuando estamos rodeados o ya para ser alcanzados por las pruebas? But why is it that the Lord does not intervene immediately when we are surrounded by the temptations or trials?
Bueno, el asunto es que, hermanos, las pruebas, fíjese bien, Well, the matter is that the trials, por eso es que no podemos nosotros ser llorones en la iglesia. this is why we can't be whiny in the church. Por eso es que no podemos como iglesia, de un amén la iglesia del Señor. This is why us as No church, podemos ser nosotros tocame y no me toques. this is why we can't be delicate in the No church. podemos ser nosotros ese tipo de creyentes que, hermanos, vive como cuando alguien va al restaurante y le ponen la carta de comida y está pidiendo gustos ahí en el restaurante. We can't be the kind of believers that ask for only easy things in life. No. ¿Qué diríamos? El trasfondo del evangelio no es carta a la vista, no es para pedir gusto. No, the background of the gospel is not easy. It's, Ya viene en el menú lo que es la angustia en el evangelio. inside the gospel, we know that there will be sufferings. Entonces, no podemos nosotros caer en la niñería que muchas veces se cae, And we cannot act like kids, as many people do. en el reclamo, And como por ejemplo el caso de los israelitas que habla Pablo en su capítulo número 10, versículo 10 de la segunda carta a los Corintios. Habla de qué habla Pablo, les dice, les está diciendo a la iglesia, ¿sí? and the second letter to the Corinthians, Paul says to the church, Le está diciendo a la iglesia que la mayoría de los que salieron de Egipto that the most people that went out of Egypt se quedaron en el desierto. kept in the desert, were kept in the desert Se quedaron en el desierto porque eran murmuradores. because they murmured. Porque They gossiped. cualquier cosita pegaban el grito, hasta querían matar a Moisés. They wanted even to kill Moses Porque no querían las dificultades del desierto. because they did not want the difficulties of the desert. Pero ellos tenían que ser maduros. But they had to be mature Christians. Ellos tenían que saber que antes de llegar a la tierra prometida tenían que pasar por el desierto. They had to know that before getting to the promised land, they had to go through the desert. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Pablo dice en esa ocasión, And that is what we all must understand. And Paul says in that occasion, no os quejéis, dice, do not whine ni murmuréis, le está diciendo a la iglesia de Corinto. nor gossip to the church in Corinthians. No murmuréis como vuestros padres murmuraron en el desierto. Do not gossip the way our parents did in the desert. Fíjense que es increíble, hermano. Estamos acá. Es increíble que solo les faltaba agua y ya era linchamiento para Moisés. It's incredible to know that they only needed, when they were in need of water, they wanted even to kill Moses. ¿Y qué es lo que habían experimentado los israelitas como experiencia? But before that, what had they experienced? Habían experimentado la gloria de Dios. They had experienced the glory of God. Ellos habían visto en escena a ese Dios poderoso. They had seen that powerful God, El Dios que los sacó con mano poderosa. the God that led them with powerful hand, El Dios que cuando Faraón los tenía entre el mar y entre su ejército, les abrió el mar rojo. the God that opened the Red Sea. Y ahí vemos a esos llorones. And we see those Digámosles llorones. whinies. Digámosles llorones. Bueno, si no queremos usar el término masculino, digámosles lloronas. Whinies. Estamos hablando de aquellos en el desierto. We're talking about those people. in the Nosotros ahora como iglesia no podemos ser llorones ni lloronas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. desert. We now as church cannot be whiners. Ay, que mire. Ay, que me enfermé. Oh, I'm sick. Ay, que fíjese que no tengo trabajo. Oh, that I lost my job. I have problems. ¿Y cómo voy a hacer para comer? What am I going to do to eat? Póngase en ayuno. Tal vez de esa manera aprendemos a ayunar. Use that time to do some fasting. Maybe Y we're going to learn to fast. es una camándula de hermanos de quejas,
It's a group of complaining, and complaining. Porque se nos ha vendido un evangelio fácil. Because we have been told of an easy gospel. Pero el evangelio lleva implícito cruz. But the gospel has cross. Digámoslo de nuevo, el evangelio lleva implícito cruz. The gospel has cross. El evangelio es, hermanos, el haber muerto para el mundo The gospel is to have died to the world y estar vivo para Dios. and to live for the Lord. Entonces, Dios es el que permite. So, God is the one who Él, allows. él no manda las pruebas, He doesn't send the trials, pero Él las permite but He allows a them su pueblo. for His people. ¿Por qué las permite el Señor? But why would the Lord allow them? Bueno, tenemos la respuesta en el versículo número 2. And we have the answer on verse number 2. Bueno, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo And it says, consider it pure joy, my brothers and sisters, cuando os halléis en diversas pruebas. whenever you face trials of many kinds. La respuesta la tenemos en el versículo 3. Léanlo todos ahí en su Biblia. On verse 3, it says, Sabiendo, dice, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. because you know that the testing of your faith produces perseverance. Damos un amén, iglesia. Amen. Dice, produce paciencia. It produces perseverance. Es decir, que cuando la fe que decimos nosotros que tenemos en el Señor, This means that the faith that we said we have in the Lord, esa fe que nosotros decimos tener, that faith that we said we have, esa fe quiere probarla el Señor. that faith we talk about, the Lord Y el wants to Señor test la it. va a probar usando las tormentas que no se pueden evitar en este mundo. And the Lord is going to test our faith with the different trials that we cannot avoid in this world. Como que esto no es así como muy digerible, ¿verdad? Pero así es. This isn't easy subject to talk Entonces, about, but cuando this is the way it is. la razón, And the Porque- reason, porque fíjese, hermano, hay algo, yo voy terminando, hay algo que el cristiano se puede desanimar cuando, bueno, vienen las pruebas, but when the trials come, one might vienen las dificultades, and difficulties also. viene todo eso que siempre está ahí todos los días. Y aquí a veces nos libramos de una, pero mañana vienen 4. One can get discouraged whenever we get trials in front of us. Y cabe aclarar que en el caso muy particular de nosotros, de este lado de la tierra, And for people like us in this side of the earth, tal vez nuestras pruebas, y no sin el tal vez, nuestras pruebas no es por causa de nuestra fe. and maybe our trials are not because of our faith, A veces nuestras pruebas son por causa del ambiente, de las necesidades que hay, but our trials are due to the necessities that we have. pero de todos modos son pruebas que vienen a la vida y pueden desanimarlo a uno. But all the more, those are trials that come to our life. And Y that dice, can bueno, discourage. ¿por qué? ¿Y por qué Dios permite esto? Y, vamos a ver, And we ask why the Lord will allow this. y lo que siempre viene cuando aquel cristiano no es cimentado en la fe, But with that Christian that is not ¿qué es, foundation in the qué faith, es lo que sucede siempre? ¿Qué es lo que sucede? what is it that happens every Lo que time? sucede es que se deserta de la fe. What happens is that Christian flees from Lo the faith. que sucede es, dice, bueno, yo ya no aguanto a esta mujer, This is people say, I can't take this anymore. I can't take this woman anymore. ya no aguanto a este man, I can't stand this man anymore. no voy a decir men, ya no aguanto a este hombre, I can't help it. I can't stand this man anymore. ya no hay o qué hacer, no me lo compone el Señor. I don't know what to do. The Lord doesn't. Dios te está probando con ese viejo bravo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. The Lord is testing you with that man, Damos un amén. with that angry man. Dios te está probando. Dios puede evitar, puede ahorcar a ese hombre que te está haciendo la vida imposible o esa mujer. The Lord could even choke that man. Pregunto, Could he avoid that suffering for you?
Levanten la mano apoyándome si Dios puede ahorcar a ese sujeto o a esa sujeta que tiene y te siento la vida imposible. Levante la mano si usted cree que Dios lo puede hacer. Can the Lord choke that person that is making your life impossible? Pero ¿por qué no lo hace, Señor? But why doesn't He do it? Matarlo, Señor. Kill him, Lord. ¿Qué hago, Señor? What Ya do no I do, aguanto. Lord? I can't send him anymore. ¿Y por qué no hace nada? Why doesn't the Lord act upon it? Bueno, la razón, el punto es que no te desanimes. The point is that you don't have to get discouraged. Y para que no te desanimes es que hay una razón. And the reason for you not to get discouraged is, Y la razón es que, hermanos, la prueba, amén, amén, and the reason is that the trial, esa prueba that trial de tu fe of your faith, produce constancia. that testing of your faith will produce perseverance. Es que es una cosa, hermanos, totalmente diferente al evangelio comercial. And it's very different from that commercial gospel we know. Or we have Fíjate been que sold. voy a finalizar usando esta Biblia. And, Una versión dice: hermanos míos, and vamos a ver, I'm going to read it in another version. considérense muy dichosos Consider yourself pure joy cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. whenever you face trials of many kinds. ¿Qué evangelio es este, hermano? No sé si usted lo dijera, este evangelio, pero este es el evangelio de la Biblia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Can you Este es el evangelio de la Biblia. Can you swallow this gospel? This is the gospel of the Bible. Cuando está diciendo When que, it says, que cuando tengan pruebas, siéntanse dichosos. when it says that whenever you face trials, to feel joy. Quiere decir que cuando no tiene trabajo, que cuando lo andan persiguiendo por ser creyente, This means that whenever you don't have a job, when you're being persecuted for being a believer, que le quitaron el trabajo porque usted andaba hablando del evangelio, they took your job because you're talking about the gospel, que su mamá no la quiere porque usted habla del evangelio, that your mom doesn't love you anymore because you're a Christian, que su mujer le está pidiendo el divorcio porque usted es creyente, because your wife wants to que su divorce marido you, está haciendo lo mismo, or your husband wants to divorce que los hijos le están haciendo la vida imposible porque usted le sirve a Dios. because you're a believer and follower Damos of un God. amén. Bueno, aquí dice: siéntanse dichosos Well, here it says to feel pure joy cuando estén pasando por diversas pruebas. whenever you face the trials. ¿Por qué hay que sentirse dichoso? Porque si Dios nos quita las pruebas, And why would I feel joy? que Él las puede quitar. Levanten la mano los que saben que Él las puede quitar. Why would I feel joy? But if the Lord would take away our trials, Pero si Él las quita, tú y yo no nos vamos a formar. you and I, if He takes away our trials, we are not going to grow as Christians. Dios no quiere nenas en el cielo. The Lord doesn't want Al ours. cielo solo hay 2 o 3 20. Yo no sé cuáles son esas medidas. Damos un gloria a Dios. Allá vamos a hallar a un Moisés. And in heaven, we're going to find Moses, Allá vamos a hallar a un Josué. Joshua, Allá vamos a hallar a un Pedro. Peter, Allá vamos a hallar a un Timoteo para los jóvenes. Timothy. Allá vamos a hallar a un Marcos que al principio fue flojo, pero después se endureció. We're going to find Allá vamos a encontrar mujeres de guerra. war women. Pero ¿dónde se formaron? Las formó Dios en medio de las pruebas. Alabado sea el nombre del Señor. But how did they become great people? The Lord grew them through trials. Aquí las formó Dios. Por eso este es el cuartel, señores. And this is like a, Este es el like an cuartel. army. Esta es la universidad mejor del mundo. This is the best university in the world. Aquí se etiqueta como las mejores universidades del mundo, las que usted ya conoce. Pero estas son las mejores universidades. But the church is the best. Las universidades de Dios. The En su iglesia. university of God and his Porque church. aquí nos va puliendo. Because he Aquí nos va puliendo, no para que tengamos un buen empleo. polishes, he makes us better, not for us to have better works or jobs, Con sus pruebas nos va puliendo, but with his trials he makes us better. no para que
seamos nosotros eminencias en el campo social, político. Not that so we're going to be great people in political. Aquí nos social. está puliendo el Señor a través de las pruebas, a través de ese problema, a través de esa angustia. The Vamos, Lord is making us grow through trials and anguish, so that aquí aquí se está puliendo. Así que cuando estemos siendo angustiados, so here the Lord is making us grow. So when we're tested, siéntanse dichosos, dice. feel joyful. ¿Qué le parece esto como que no es de aquí, de la tierra, este evangelio? This gospel seems not to be. Siéntanse dichosos, dice acá. Feel joy, it says. Imagínense, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Now we know that the testing of our faith produces endurance. Cuando yo no estoy, hermanos, yo he sido muy prudente en esto. And I have been very prudent about this. Yo no soy ningún campeón, yo no estoy diciendo, bueno, yo nunca he andado pidiéndole pruebas al Señor. I'm not saying I'm the best, or not saying that I have never asked the Ni Lord for lo, trials. ni lo intente usted ni haga eso. And I tell you, don't ask the Lord for trials. Las pruebas van a venir por sí solos. The trials will come. You don't have Solo to ask que for hay them. que alistarse. But we have to get ready. Cuando menos acuerdo viene el golpe. When we know we get hit, Y ese golpe como que tiende a que nosotros tiremos la toalla. and that first blow makes us throw the towel. Pero el punto no es tirar la toalla, es gozarnos, sentirnos dichosos. But the point is not to throw the towel, but to feel joy. Entonces cuando estoy pasando por esa situación angustiosa la que usted está pasando, But when we're in the midst of that anguish situation, siéntase dichoso, dice, porque la prueba produce constancia. feel joy, because ¿Qué that- significa constancia? Y la constancia debe de llevarnos a ser felices y a tener ánimo. Feel joy because that testing will produce perseverance. That's going to make us feel happy and to be. Verso 4, se lo leo y nos vamos. Mas tenga paciencia su obra Verse 4 completa, says, "Let perseverance finish its work, so that you may be para que seáis perfectos mature y cabales and sin que os falte nada. not lacking anything." La prueba The test va a pulir la fe, lo que dice Pedro en su capítulo número 1. or the trial is going to make our faith grow. Nos habla de que es necesario para que las pruebas nos traigan, dice, a ser como el mismo oro, hermanos. And this is going to make us grow, be polished as to become like gold. Damos un amén. Nos traen la prueba That's what the trials bring for us. y nos pule They como polish el oro. us like gold. Usted se recuerda el caso de Moisés. Do you remember the case of Moses? Moisés, bueno, él quería ser el libertador sin que todavía se lo hubieran pedido. He wanted to be the savior before being asked. Y bueno, lo intentó y And he le salió tried. mal. And it didn't go as well as he thought. Él no sabía que le faltaban 40 años de universidad. And he knew that he was still lacking 40 years of university. A los 40 años ya el metal estaba bien fundido para la obra de Dios. 40 years after, he was El que already tenga polished. oídos, oiga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Let the one who have ears hear. ¿A dónde lo fundieron 40 años de fundimiento? Where was Moses polished for 40 years? Where? Es increíble cómo la fe de Moisés It's incredible how the faith of Moses le permitió constancia. let him become very endured. Y la constancia lo lleva a Eh. feliz término. And that became something good in the end. Para que lograra su objetivo, dicho de otra manera. Aquí dice la perfección, pero So that he could achieve se refiere a su perfección, a su objetivo. Es decir, Objective. la razón por la cual Dios permite eso, hermanitos, es para eso. And the reason for which the Lord allows Ahí trials is for this. nos sacando limatones. Esa es la razón. Mire, vea Pedro 1, primera de Pedro, And let's go to 1 Peter. en el versículo 6 al 7, dice,
en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Y qué más dice el 7? And verses 6, 7 says, "In all this you greatly rejoice. Through now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Para que sometida, dice el verso 7, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que dice que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria. This nuestra hath vida. come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even through refined by fire, may result in praise, glory, and honor." En resumen, And as a summary, lo que sucede entonces es, todo esto que está diciendo Santiago es, hermanito, le está diciendo a esa iglesia dispersa, and to the scattered church, James is saying, ustedes sin duda están siendo perseguidos, you are being persecuted, no doubt about it, pero al ser perseguidos, siéntanse dichosos, but in your persecution, feel joy. porque la persecución va a pulir, dicho de otra manera, su fe. Because persecution will polish your Y al faith. ser pulida su fe, van a alcanzar el objetivo. And when your faith is being polished, you will find that you will achieve your. Yo le voy a decir algo, Objectives. hermano. Yo le voy a decir algo, hermano. And I'll tell you one thing, brothers. Gracias a Dios que Thank ahorita God. no nos están persiguiendo por nuestra fe. That at this moment we're not being persecuted for our faith. Pero si llegara, no, But if- no se olvide que ya Dios nos habló, nos ha venido hablando a toda la iglesia en Santiago capítulo número 2, 3. But if that would happen in the future, don't forget that James has talked about this since. Aquí no se trata de emigrar, de desertar en la vida cristiana And the solution for this is not to leave the Christian life por ninguna razón, by no reason, por ninguna for no razón, reason. por ninguna razón, por ninguna razón. For no No se reason. trata de ser desertor de la We vida cannot de Dios. flee Porque vienen pruebas, porque no aguanto, porque no tengo, porque no me quieren, porque no me aman. We cannot flee because of the different trials. Eso es terrible, la situación en la cual está la iglesia hoy día. And the church right now, it's in a terrible situation. Es una iglesia muy susceptible a detallitos superficiales. And as we said before, the church right now is a very whiny church. Pero bendito Dios, hermano, que podemos ir estudiando la Biblia, aunque sea despacio. But blessed be the Lord that we can still Y que esta study the palabra, Bible la atesoremos. Ese es and el that we punto. treasure this word. Vamos a ponernos de pie. Let's pray. Vamos a hacer